Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos el programa 33 del amor sobrenatural de Dios. Como todos los días, hoy comenzamos un programa diferente. Un programa muy diferente que va de la mano como todos los programas porque el Espíritu Santo es el que dirige. Y el Espíritu Santo desde el día 1 se ha encargado de dirigirnos en su voluntad del convencimiento primero y segundo en su voluntad de preestablecer una relación abierta, honesta, sencilla de la deidad de Dios y sus hijos. Hijos cuando nosotros verdaderamente nos entregamos de corazón en arrepentimiento. Y antes de comenzar, quiero recordar que marquen el signo de la campana todos los programas, la campanita negra, para que reciban todos los programas que producimos todos los días. Todos los días se producen programas en inglés, en español y en portugués. Próximamente, por la gracia del Espíritu Santo, estaremos produciendo en ucraniano y en ruso. Y después iremos agregando otros idiomas. Como lo hemos dicho siempre, este es un programa en vivo. El Espíritu Santo toma el tema y dirige el mensaje a cada audiencia. A la audiencia de habla inglesa, a la audiencia de habla española y a la audiencia de habla portuguesa. Y como veníamos diciendo, el Señor ha querido preestablecer siempre, desde el día 1, su voluntad en restablecer la comunicación con cada uno de su creación. Y aquellos que aceptan bajo el convencimiento y el arrepentimiento real, aceptan el sacrificio que Dios hizo al enviar a su único Hijo por ti y por mí. Y ese sacrificio, ese misterio salvífico comenzó en la cruz del Calvario, pero está vivo hoy, porque nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor, cuando se entregó por ti y por mí, venciendo la muerte, la mentira, el pecado, la oscuridad, venciendo al mundo en sí, al pecado original que trajo el mundo. Él resucitó al tercer día, y al resucitar al tercer día, venció todo lo que habíamos hablado, la muerte, la mentira, la maldad, la oscuridad y al mundo. Venció toda la esencia de lo que es el maligno. Y está a la diestra del Padre, precisamente, justificándonos a usted y a mí todos los días. Porque es promesa de Dios que una vez usted acepte el sacrificio, porque es la única vía de la reconciliación de usted y yo con Dios. No hay otra vía. No es de palabra, no es de acción, no. Es una palabra que usted recibe en convencimiento en el Espíritu, no en la carne. Ayer hablamos precisamente de ese convencimiento que es espiritual y no carnal. El convencimiento espiritual impacta lo carnal. Cuando el Espíritu Santo abre y te convence, Dios mismo en su esencia, de tu pecado, de tu condición pecaminosa, de tu condición que va en contra totalmente de lo que eres Dios en su esencia. Dios en el Espíritu te enseña. Él te demuestra, mira lo que soy yo, mira lo que yo represento, mira lo que voy a hacer en ti, mira dónde te llevo, mira lo que tú eres. Ahí usted acepta el sacrificio de su Hijo de corazón, se arrepiente de lo que usted es, de la vida que llevó, y desde ese punto en adelante usted entrega su vida a Dios. Y el Señor, en aceptación honesta, concisa, en completo convencimiento por el Espíritu Santo, usted acepta la salvación de Cristo. Dios entrega su corazón a Cristo. Y Cristo
lo justifica ante Dios de ese momento en adelante, porque es Dios mismo que vive en su corazón. Y al vivir en el corazón suyo, usted comienza a sentir los impactos de lo que es vivir en Dios. Y precisamente hoy, el Espíritu Santo nos da una palabra, un tema, para decirte lo que Él es. Y Él dice hoy, yo soy fiel y verdadero en tu vida y en la mía. Y cuando Dios dice, yo soy fiel y verdadero, la fidelidad de Dios se ve manifestada en el sacrificio de su Hijo. Dios fue fiel. Dios es fiel. Porque lo que empezó en la cruz del Calvario, cuando el mundo, por envidia, por ignorancia, por el pecado, crucificó a su Hijo. Y su Hijo se entregó por tus pecados y por mis pecados. Esto es más que pura religiosidad. Es más que carne. Es la esencia viva de lo que es Dios. De lo que hizo Dios en fidelidad por ti y por mí. Porque Dios, en su esencia, lo que quiere es salvarnos. Dios no quiere, bajo ningún concepto, que la humanidad se pierda. Dios no quiere, bajo ningún concepto, ni que usted ni yo nos perdamos. Dios, en su plena deidad, desde la creación caída por la desobediencia, generó una serie de acontecimientos desde el pecado original que fueron de generaciones en generaciones degenerándose en el mundo, distorsionando la realidad de Dios. Y Dios, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, finaliza con el único sacrificio: entregar a su Hijo, limpio de culpa, siendo Dios, se hizo carne. Esto es muy importante entenderlo. Siendo Dios, se hizo carne, sin culpa, sin mancha, se entregó por usted y por mí. Por eso es la única vía para usted reconciliarse espiritualmente con Dios. Para usted comenzar el paso que comenzó en la cruz y que sigue hoy vivo. Porque cuando usted recibe la fidelidad de Dios, Dios la mantiene hoy. Dios no cambia. Es el mismo de ayer que de hoy. Es el mismo Dios que fue el Dios de Abraham, de Moisés, de Noé, de Jacob. Es el mismo Dios para usted. Es un Dios de amor. Cuando Dios abre en su fidelidad, te demuestra, te convence de tu pecado, de tu condición pecaminosa. Al mismo tiempo, Dios abre la puerta para ti para vivir en el convencimiento espiritual. Lo primero que Dios hace es sacar el desamor, ese amor carnal que tú tienes. Es un amor limitado, es un amor condicionado a. Amo a mi madre porque fue la madre que Dios me dio. No importa. Amo a mi hermano porque fue el hermano que Dios me dio. Amo a mi mujer por esto y por aquello. Porque me gustó en la carne. Porque me gustó de una u otra manera. Dios saca ese tipo de amor. Dios te pone su amor. Cuando tú sientes en el espíritu ese fuego que quema, que te cambia inmediatamente. Inmediatamente tú haces en tu soledad, en ese momento santo entre tú y Dios, donde tú te derramas en honestidad. Y ya sea que vienes en un momento de problemas, porque nadie viene voluntariamente a Dios. Dios te trae, por eso Dios te llama, por eso Dios mismo te convence. Nadie viene en voluntad a Dios. Nadie puede decir, yo me merezco la salvación porque soy bueno. No, nadie es bueno. Tú recibes la salvación por la gracia, por el privilegio que Dios te da en ser salvo, en recibir la salvación.
y por el propósito que Dios tiene en tu vida desde el día que tú naciste. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un propósito contigo. Ya Dios había programado tu existencia. Y tú no viniste al mundo ni para ser un buen ingeniero, ni para ser un buen arquitecto, ni para ser un buen abogado, ni para ser un buen médico. No. Tú viniste al mundo por un propósito de Dios y te es llamado para ese propósito. Y ahí, esa fidelidad que Dios te dio en la cruz del Calvario, a través de su Hijo, Dios comienza ahí el misterio salvífico. El misterio salvífico no terminó en la cruz, todo lo contrario. El misterio salvífico comenzó en la cruz. Comenzó con el sacrificio vivo y honesto y fiel de Dios Padre Todopoderoso para su creación. Por eso, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque si tú no aceptas el llamado, si tú no aceptas el sacrificio, el único sacrificio, la única manera de tú reconciliarte con Dios, con tu Creador, tú no eres llamado hijo de Dios. Y por eso es importante centralizar las dos palabras de este mensaje: fidelidad y verdad. Fidelidad porque Dios es fiel. Fidelidad porque Dios te demostró el sacrificio de Él en su Hijo para ti. Y verdad porque el sacrificio de Dios es real y verdadero. El sacrificio de Dios, una vez tú lo aceptas, comienzas a recibir verdaderamente lo que es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en su esencia que te convence. Porque es Dios que en su esencia te dice: hijo, esto es lo que eres. Esto es lo que yo soy. Y como esto que te estoy demostrando en el Espíritu, en verdad, yo soy, vas a ver en verdad y vas a palpar al yo soy. Vas a palpar mi esencia viva de Dios Todopoderoso en ti. Y una vez que tú en tu soledad aceptas el sacrificio, te rindes de corazón, entregas tu vida de corazón a Dios, tu corazón, bajo tu aceptación del sacrificio salvífico de Dios, que es guiado enteramente por el Espíritu Santo. Por eso yo digo, porque lo viví, que establecer el plan salvífico de Dios en la boca sin sentirlo no es tenerlo. No. Tú tienes que arrepentirte de verdad, porque de verdad y fielmente Dios te abre a ti la revelación y el convencimiento en el Espíritu y en tu corazón de lo que es Dios, de lo que tú eres como pecador, de lo que Dios es y de lo que Dios va a hacer en ti. Cuando tú recibes de verdad, te entregas, eres bautizado por el Espíritu Santo. Una vez eres bautizado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que mora en ti. Dios mismo, que mora en ti, que vive en tu corazón. Ahí tú entiendes y percibes por el convencimiento y por la manifestación real y verdadera de la esencia de Dios en tu corazón, que no hay manera de que tú peques teniendo a Dios de corazón. No hay manera. Estamos en un proceso de carne, pero precisamente una vez tú aceptas a Dios y eres bautizado con el Espíritu Santo, Dios entrega tu corazón a Cristo, a su Hijo, porque su Hijo resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Justificándote a ti ante Dios. Porque su Hijo fue carne. Su Hijo sabe cuando tú caes. Su Hijo sabe
el por qué caes. Su Hijo está al lado tuyo. Dios está ahí, al lado tuyo, levantándote cuando caes. Yo lo he dicho porque lo he vivido. No es lo mismo caer sin tener a Dios verdaderamente, el Espíritu Santo en tu corazón, que caer teniendo a Dios de boca. No es lo mismo. Porque cuando Dios está en tu corazón, tú vas experimentando la verdad de Dios. Amas con el amor de Dios. Un amor que le hemos hablado es inentendible. Es un amor que en nuestra carne es incomprendible. Y es precisamente que Dios hace los cambios en ti espirituales, no carnales. Tú ves los efectos de los cambios espirituales en la carne. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone un nuevo amor, Dios te quita el orgullo, Dios te quita la soberbia, Dios te quita la mentira, Dios te quita la confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Y Dios va sembrando en ti los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, benignidad. En la benignidad siempre ves lo bueno del otro, para que tu acción en el amor de Dios dé fruto hacia otros. Dominio propio, verdad, misericordia, entendimiento, acciones honestas, acciones lícitas, acciones que van de acuerdo a la esencia que Dios ya te ha revelado y que tiene en tu corazón. Es imposible que cuando tú tienes la esencia del Espíritu Santo, tú quieras hacerlo mal. Imposible. Puedes caer porque estamos en la carne, pero Dios está ahí y Dios está trabajando en ti y sacando en ti todo aquello que te hacía caer. Cambiando el viejo hombre, la vieja mujer, por el nuevo hombre. Por el nuevo hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es una voluntad que sientes en el corazón. Tú sientes el amor. Tú sientes el no mentir más. Tú sientes el ser honesto en cada palabra que sale de tu boca. Cada palabra va a ser una palabra para edificar, para hablar verdad, para construir la esencia de lo que es Dios en ti primero, después en tu esposa, en tus hijos y en los que te rodean. Ahí vas dando frutos, vas enseñando la esencia de lo que es Dios. Y ahí Dios habla, yo soy verdad. Porque lo que yo hago en ti lo disfrutas tú, lo palpas. Ves que el viejo hombre y la vieja mujer ya no son más en ti. Ves la esencia de lo que yo soy. Ves el amor, ves el entendimiento. Lo primero que recibes es la paz, el dominio propio. Eso es lo primero. El dominio propio es la parte esencial del amor de Dios en su misericordia y en su verdad. Porque el dominio propio te controla a ti. Dios pone ese espíritu de dominio propio en ti. Donde te enfrentas a situaciones donde eres confrontado, que tu esencia carnal fuera de Dios diría otra cosa, que explotas, que mientes, que insultas, que atacas porque eres atacado. Dios cambia todo eso. ¿Por qué? Porque en el silencio, quien habla por ti es el Espíritu Santo. A ese que te ataca, a ese que te demuestra infidelidad, a ese que te demuestra traición, a ese que te roba, a ese que hace cualquier cosa por hacerte daño y sostenerte por encima de ti. Tenemos que entender que la mentira más grande de este mundo es que nos mantenemos el uno sobre el otro en base a la vanidad. Y la vanidad genera mentira. La vanidad genera pecado. La vanidad genera todo lo que va en contraposición de lo que es Dios. Pero como tú tienes a Dios, ya tú no ves esas
esas situaciones en la carne, ya tú lo ves en el espíritu. Y actúas bajo la voluntad que vive en ti, que es Dios. Ahora entiendes por qué Dios en el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese amor te lo pone Dios. Y tú vas a amar a Dios en todos sus preceptos. En el amor, en la misericordia, en la verdad, en la lealtad, en la ayuda, en la confianza, en dar la milla extra. Por eso cuando tú eres impactado, los primeros que ven tu cambio son tu esposa y tus hijos. En las cosas que tú eras diferente, en las cosas que tú eras carnal. Ahí ven los cambios. Y ahí mismo tú te dices, no, yo no soy esta persona. Jehová, Dios mío, Dios. Y Dios pone en ti ese querer y hacer. Ese anhelo de venir a tu casa, de querer llegar a tu casa, arrodillarte a Dios. A tener ese tiempo de unción. Ese tiempo donde tú recibes después de un día que has sido atacado, que has visto cosas que van en contra de tu esencia, de lo que Dios es en ti. Tú lo entregas en manos de Dios, porque eres humano. Vivimos en la carne y la carne es débil. Pero ahí está Dios para sostenerte. Dios no se va. Dios te va a dar eso que tú necesitas, que sea la balanza. Ayer hablábamos de una balanza igual, equilibrada, entre tu carne y la verdad espiritual. Y siempre la esencia de lo espiritual va a ir por encima de tu carne. Siempre. Va a pesar más lo espiritual, la verdad de Dios, que la carne. Y por eso en el proceso, espiritualmente, Dios vence a la carne. Porque Dios venció al mundo. Porque tus acciones en manos de Dios vencen al mundo. Porque cuando tu familia ve los cambios en ti, en situaciones que tú tenías que estallar o que la carne te mostraba hacer cosas que tú mismo después te arrepentías, porque Dios escoge a corazones hábiles, a corazones creados para adorar a Dios. Por eso tu corazón, por eso tú has sido llamado, por eso Dios te dice hoy, yo soy fidelidad y verdad en tu vida. Y Dios en todo momento, en cada momento, Dios está ahí contigo. Dios no te deja. Ni siquiera te deja cuando tú estás durmiendo. Porque ahí, mientras tú estás durmiendo, Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Y ves cambios, palpas cambios, sientes cambios. Y vas a ver cómo Dios desarrolla lo que Él ha estado hablando, una comunicación contigo. Dios se va a comunicar contigo de corazón, vas a sentir en el corazón. Porque las acciones en el corazón vienen de Dios. Porque Dios está en tu corazón. Dios te va a revelar a través de profetas, a través de la Escritura. Como decíamos ayer, Dios pone el querer y el hacer. Porque en tu carne, en la esencia carnal, es imposible adorar a Dios de corazón y de verdad. Porque es la esencia del pecado. Porque es la esencia de la caída de la humanidad. Ahora entiendes que al no recibir a Dios verdaderamente en tu corazón, en arrepentimiento, no hay realidad. Y como Dios en su esencia te muestra su realidad, Dios te muestra en su esencia que Él es fiel y verdadero, que Él es real, que una vez te rindes a Él en honestidad, en confianza, en la revelación que Él te demuestra, tú entiendes tu humanidad, tú entiendes tu pecado, tú entiendes tu debilidad carnal, pero tú ves su deidad, tú ves a quién tú le sirves, tú ves a tu Dios, a tu Creador, en su deidad. Y ahí entiendes
por lo que Dios siembra en ti, la realidad de tu Dios. Esa realidad que va muy por encima de todos los preconceptos, las interpretaciones que tú en tu humanidad tenías de Dios. Se lo digo yo. No es lo mismo ir a la iglesia porque tienes que ir. Leer la Biblia porque la lees. Que ir a la iglesia teniendo al Espíritu Santo en tu corazón que te revela lo que te toca de ese mensaje. Que aparta de ti el mirar el púlpito, el mirar el pastor, el mirar la hermana de al lado, el mirar el hermano de al lado, el fijarte en el servicio de adoración, que solamente estar atento por el Espíritu Santo al mensaje que Dios quiere darte en ese momento. No es lo mismo leer la Biblia sujetas a la interpretación de la carne que leer la Biblia sujetas a la revelación del Espíritu Santo. No es lo mismo. Ahora entiendes que cuando te arrodillas, cuando entregas definitivamente tu vida, todo cambia. Y déjame decirte, y lo hemos dicho aquí muchas veces, una de las grandes mentiras del enemigo es que si tú aceptas a Dios de corazón, tu vida cambia. Claro que cambia. Cambia para mejor, porque uno de los preconceptos, y volvemos a lo mismo, cuando tú aceptas a Dios de corazón y tienes a Dios y obedeces a Dios en los conceptos y en su realidad deidífica de Dios, y santa, y justa, y verdadera, tú sigues a Dios por lo que es Dios. Lo otro se te es añadido. Vas a ser un mejor médico, lo hemos hablado, porque vas a servir en tu profesión de acuerdo a la voluntad de tu Padre en ti. No vas a servir en tu profesión para ganar dinero. Claro que vas a ganar dinero. Dios no te quiere en vergüenza porque eres hijo de Dios. Todo lo contrario, Dios quiere que tú brilles. Pero tu corazón y tu esencia no están atados al dinero. Están atados a la percepción real espiritual de lo que es Dios en tu vida. De que tú vas a servir a Dios primero. De que tu esencia en ser ese buen médico es para la honra y la gloria de Dios. Y créeme, hermano, que vas a ser mejor médico de lo que eras en el mundo. Y así podemos llevarlo a todas las carreras, a todas las profesiones, a todos los trabajos, a todas las interrelaciones. Porque eso es lo que Dios crea en ti. Ese nuevo hombre y esa nueva mujer que con la esencia de Dios en tu corazón, tú sirves a Dios honestamente. Ya no hay dioses en tu vida. El único Dios es Dios. Dios está por encima de ti. Tú quieres a Dios más que te quieres a ti. Tú quieres a Dios más que a tu esposa o que a tu esposo o que a tus mismos hijos. Porque Dios lo es todo. Porque lo que Dios te abrió y te convenció, no te lo quita el mundo, no te lo quita el hombre. Tú dejas de amar porque tú comienzas a amar en Dios y dejas el por qué. Te amo porque eres mi mamá, te amo porque eres mi hermano, te amo porque eres un pariente, te amo porque tengo esta necesidad o tengo ese interés. No. Amas porque Dios me amó primero y te amo con el amor de Dios. Inentendible, ¿eh? Me pasó a mí. Me pasó a mí. Yo puedo decir y dar testimonio vivo de la esencia de lo que es Dios. Y Dios es fiel y verdadero. Yo traicioné a Dios. Esa es parte de mi testimonio. Y yo lo he dicho aquí. Dios me sacó del polvo. Y Dios me hizo tener todo el dinero del mundo. Y yo traicioné a Dios.
Y Dios es tan fiel y verdadero que habiéndolo traicionado me rescató. Porque ese propósito que Dios tiene en tu vida, hijo, hermano, hermana, es inquebrantable. Dios no cambia. Dios no somos nosotros. Si nosotros le fallamos a Dios, Dios no nos falla. Dios está ahí. Por eso Él es fiel y verdadero. Es fiel porque te cumple. Es fiel y verdadero porque lo que Él es lo refleja en ti. Cuando tú te rindes y te entregas de corazón. Ese es Dios. La esencia de Dios no es una esencia interpretable. Es una esencia disfrutable. Experienciable. Es una experiencia real y verdadera. Perdónenme algunas palabras, pero con los tres idiomas unidos. Y cuando tú disfrutas, tú experiencias los cambios verdaderos y espirituales en tu vida, en Dios, usted es otro. Ahí comienzas a entender cuáles son las prioridades en tu vida. La prioridad en tu vida es Dios. De ahí todo viene por añadidura. ¿Y quién te lo añade? Dios. ¿Debes adorar a Dios por lo que tú esperas de Dios? No. Dios te enseña a adorarlo por lo que Él es. Por eso Dios te da fe, confianza, sabiduría y todos los otros dones del Espíritu Santo. Y porque tú adoras a Dios por lo que Dios te reflejó espiritualmente, tú vives por fe en el Espíritu, tú no vives por carne. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿okay?, entre la carne y el Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia entre vivir en la carne y en el Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia entre vivir confiado en Dios, sabiendo que aun cuando tú no estás creado para entender a Dios, tú sabes de la fidelidad de Dios y de la verdad de Dios. Tú sabes como médico que hay unos porcientos de riesgos en las operaciones que tú efectúas. Pero tú sabes a quién tú le sirves, que tus manos, tus ojos, en ese momento de operación, están en manos de Dios. Y sabes que los resultados de esa operación en manos de Dios van a ser mucho mejores que lo que pudiese haber ocurrido en tu carne, bajo tu profesión. Porque es Dios que está contigo. Porque es Dios que levanta a ese paciente. Es Dios que te puso la sabiduría, el dominio propio, el manejo en ese momento de operación y que estuvo contigo en esa sala de operación, guiándote, manejando tus manos, manejando el bisturí, manejando las pinzas, manejando todo aquello que tú tenías que manejar, inclusive abriéndote en el discernimiento y sabiduría de Dios, cosas que tú no las habías visto, que Dios te las revela en ese momento para ese paciente. Esas son cosas de Dios, son fidelidades y verdades de Dios. Que ese resultado va a impactar a ese paciente, porque tú le enseñas a quién le sirves al paciente. Ahí comienzas a dar frutos, no solo a los que viven alrededor tuyo, sino a los que tú impactas, porque para eso fuiste creado. E igual lo podemos ver en cualquier profesión.
cuando estás en medio de una negociación en un grupo. Y ese grupo es del mundo, pero tú no. Tú eres de Dios. Y en presión de grupo llegó el momento de que tú tomes una decisión que cuestiona tu fidelidad a Dios, tu honestidad ante Dios y ante todos aquellos que son deshonestos o que te forzan. Y tú en verdad y en obediencia a Dios y en temor a Dios, efectúas en verdad la voluntad de Dios. Y edificas y glorificas a Dios ante aquellos que también son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Edificas en ellos al Dios que tú sirves. Rechazas dinero, rechazas prebendas, pero te quedas con la verdad de la honestidad, con la verdad de la obediencia al Dios que tú sirves, que es el Dios de justicia, el Dios de verdad, el Dios de fidelidad. Cuando tú puedes llevar una vida así, que la puedes llevar a cada aspecto, esa verdad de Dios en tu corazón, a cada aspecto en tu vida, en cada situación, grande, pequeña, mediana, no importa. En este mundo caído, Dios no nos dijo que iba a ser un mundo de flores, todo lo contrario, porque Dios sabe el pecado que hay en el mundo. Lo que Dios te dijo es que tú en Él vas a brillar, que tú en Él vas a hacer la diferencia, que tú en Él vas a glorificar. Y durante todos estos años, donde está tu edificación y edificación de otros, glorificando a Dios por la voluntad de Dios y la obediencia que tú has hecho en Dios. Dios te prepara para cuando seas llamado a su presencia, Dios te diga, has sido escogido, hijo mío, porque en lo poco me fuiste fiel, en el mundo me fuiste fiel, en la vida eterna te pondré. Esa es la realidad, hermanos. Por eso es que Dios hoy te dice, yo soy un Dios fiel y verdadero en tu vida. Si me tienes a mí, no eres el mismo. Si me tienes a mí, cambias. Si me tienes a mí, produces frutos en mí. Porque todo lo que sea contrario a eso es hablar mal de Dios. Es profanar el templo, el altar de Dios en tu corazón. Y ese es Dios, esa es la esencia de Dios. Cuando entendemos, no por nosotros, sino por la revelación, en la rendición, en el arrepentimiento. Usted no entiende hasta que usted no se arrepiente. Si usted no se arrepiente ante Dios de corazón, usted no va a entender. Usted no recibe a Dios. Porque Dios no te va a dar el perdón ni la redención si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no lo hay. Esa mentira de Satanás. Yo recibo la bondad de Dios y yo no puedo creer que sea un Dios malo, pero yo sí puedo seguir pecando contra Dios. Eso no existe, hermano. Eso es una mentira de Satanás en su corazón, si usted cree eso. Dios es bondadoso, misericordioso, si usted se arrepiente y comienza a llevar una vida en obediencia a Dios. Ese es Dios. Otro Dios, olvídese de eso. Eso es lo que el enemigo quiere que usted piense para que siga pecando, yendo en contra de la voluntad de Dios y pensando que al final de usted haber llevado una vida insultando a Dios y desobedeciendo a Dios,
que en el lecho de muerte usted arregla todo. No es así, mi querido amigo. No es así. Dios es justo y verdadero. Y todo lo que sea diferente a lo que es la deidad de Dios desde el día 1, no es de Dios. Como todos los días, queridos hermanos, el Espíritu Santo vuelve y te repite, te estoy llamando hoy. Deja lo que estás haciendo. Entrégame tu corazón. De verdad, entrégame tu vida. Póstrate ante el sacrificio salvífico que te di en mi Hijo. Acéptalo, recíbelo y entrégame tu vida. Y yo moraré en tu corazón de aquí en adelante. Y tu vida va a cambiar. Tú vas a ser otro. Tú vas a vivir de acuerdo a mis preceptos. Tú vas a vivir de acuerdo a mi voluntad. Y verás los frutos espirituales, reales, fieles y verdaderos que hago yo en tu vida. Recuerda, búscame mientras puedo ser buscado, no porque yo me voy, sino porque esta noche te puedo llamar. Y si tú no has arreglado tus cuentas conmigo, en honestidad, en arrepentimiento real, no vas a verme, jamás. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo, robar tu alma. No le tengas miedo al que te roba tu carne y tu cuerpo. Tenle miedo al que entrega tu arma al maligno. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes.